Todo comienza en el continente misterioso celestial, específicamente en la región espiritual del cielo, el país del auge oriental. Este era el día de la boda de la emperatriz de la secta demoníaca. La gente decía que la ceremonia estaba a punto de comenzar, todos los invitados debían tomar asiento. De inmediato nos presentan al tercer príncipe, Lin Xiaoyao. Este estaba en el reino de Guan, específicamente en el reino monarca terrenal. Este era también el príncipe imperial de la nación del auge oriental. La gente mirando al tercer príncipe quedaba sorprendido, pues comentaban que era verdaderamente un talento excepcional, ya que se dice que a una edad temprana ya era un experto en el reino Guan. Nos comentan que los reinos de los guerreros en la tierra misteriosa celestial se dividen entre Guxie, Xuan Guxi, reino Tonglin, reino Guan, reino Shen, reino Huan, reino Tianzun, reino Shen-Ti y reino Banshen. Y por último, el reino Xushen. La gente hablaba y comentaba que aquello era mejor que aquel inútil de Nin Tianqian, que trabajó en la secta durante 3 años y solamente era un artista marcial de una estrella. No entendían por qué la emperatriz, que combinaba belleza y poder, seleccionó a nuestro prota como esposo. Pero ya en un cambio de escena, específicamente en la secta de los demonios celestiales, en la residencia de la emperatriz, vemos a nuestro protagonista, quien comentó que no esperaba que un día él, Nintian, también se convirtiese en un viajero del tiempo y además viajaría a un mundo donde cualquiera puede practicar la cultivación. Nuestro prota, Nintian, se preguntaba que por qué sigue siendo un artista marcial de una estrella después de trabajar tan fuerte como personal de mantenimiento en la secta demoníaca durante 3 años. El protagonista era un artista marcial, Guxie, de una sola estrella, y su posición era las tareas generales en la secta de los demonios celestiales. Este preguntaba que si acaso no era un desperdicio, pues un inútil como él ese día tenía que casarse con la emperatriz de la secta de los demonios celestiales. Mirando su ropa, comentó que era bastante elegante. Sin embargo, el protagonista siente que hay un error. A la habitación de nuestro protagonista se precipitaba una chica con gran personalidad. Dicha chica de inmediato preguntó a nuestro protagonista que si ya estaba preparado y que si así era, iría al grano, pues el prota debe entender que aquel matrimonio era solamente para apariencias para ella, quien es Luo Guqin, en el cultivo del reino Shen-Ti. Su identidad es nada más y nada menos que la emperatriz de la secta de los demonios celestiales. El protagonista se sorprendió tras escuchar las palabras de la emperatriz, quien realmente pudo confirmar que ya se casaba con él por meras apariencias. La emperatriz preguntó a nuestro prota que por qué reacciona de esa manera, pues si este se atreve a tener pensamientos sucios con ellas, el prota después no podría culparla por ser despiadada. Mirándole, el protagonista preguntó que si acaso era una broma, pues este estaba en una situación tan miserable, y resulta que todo eso era una farsa. El protagonista de inmediato se sorprendió tras escuchar una voz en su cabeza la cual lo felicitaba, llamándolo anfitrión, pues la activación del sistema se completó. Este era el sistema de Shaq, pues el protagonista finalmente obtuvo su sistema. La emperatriz, por otra parte, se vio muy furiosa tras mirar a nuestro protagonista distraído y le preguntó que si acaso escuchó lo que ella le contó. El prota, por otra parte, pensó que era perfecto, pues con el sistema este podría cambiar su destino y liberarse de aquella identidad de inútil. El prota pidió al sistema que le explicase cómo iban las cosas y tras pedirle esto se percató de que tener un sistema era mejor que estar muerto. El prota insistía al sistema para que respondiese a él, pero la emperatriz continuó comentando al protagonista que se lo vuelve a preguntar que si acaso logró escucharle con claridad. El protagonista simplemente le ordenó a la emperatriz que cerrara el pico, pues él estaba ocupado intentando que el sistema le respondiese. Las palabras de nuestro protagonista sorprendieron profundamente a la emperatriz, a quien jamás le habían gritado y mucho menos le ordenaban a que cerrara el pico. Esta liberó toda su energía, dejando ver así
lo molesta que estaba. El prota, tras percatarse de lo furiosa que estaba, pensó que estaba en problemas, pues se sumergió demasiado y olvidó que ella aún estaba allí, pues aquella mujer quiere estrangularle y él debería ser tan fácil para ella como aplastar a una hormiga, pues el protagonista está en lo más profundo del reino de la cultivación. Y tras intentar retractarse, el protagonista se detuvo, pues el sistema le felicitó. Le comentó a su anfitrión, nuestro prota, que ha completado su primera sorpresa y se le otorgaba una habilidad de supresión del aura. Esta cuenta que al suprimir al oponente no podrían utilizar ninguna energía espiritual, esto en las próximas 3 horas. El prota se sorprendió, pues logró entender cómo funcionaba el sistema de sorpresa y preguntó que si le dieron aquella recompensa porque acaba de regañar a Luo Qingqing, a la emperatriz, a quien jamás le habían gritado, pues pensando con calma, la brecha entre la fuerza de la emperatriz y el protagonista es demasiado grande y aún así ella quería casarse falsamente con él. Eso indicaba que seguramente el protagonista tiene algo que ella desea. Así que antes de obtener lo que ella quiere, es poco probable que aquella mujer le elimine fácilmente. El prota podía aprovechar ese tiempo para sorprenderla varias veces y parándose frente a ella, tomándola por la mejilla. El protagonista le comentó que ahora era su esposo y le preguntó que si acaso tenía alguna objeción con que le hable así. Esto generó otra sorpresa en la emperatriz Luo Qingqing. El sistema felicitó a nuestro protagonista y ya que completó una sorpresa común se le otorgaba una píldora de energía vital. Esta puede ajustar los meridianos y restaurar la vitalidad de nuestro prota. El prota se sorprendió pues sus planes tuvieron éxito, pues como esperaba aprovechó la oportunidad mientras el hierro estaba caliente y le comentó a la emperatriz que ahora que son marido y mujer, le preguntó que si no debería ser hora de que haga algo de lo que las parejas suelen hacer. La emperatriz, tras escuchar la indecente pregunta de nuestro protagonista, furiosa le preguntó que qué fue lo que le dijo. El protagonista de inmediato tuvo un avance en el sistema, quien le felicitó ya que tuvo una sorpresa intermedia a la emperatriz Luo Qingqing, ya que se consumió automáticamente una píldora de energía vital para reparar los meridianos. El prota ha despertado a un nivel divino 10 veces mayor a lo que tenía, mejorando así su constitución para el entrenamiento. Actualmente el prota se encontraba absorbiendo 10 veces más la energía espiritual de su entorno, todo esto por segundo. Nivel de comprensión de sus artes marciales aumentó también. Todo esto a una velocidad bestial, la cual sorprendió a nuestro protagonista, y pienso yo que deberían darle una recompensa por sorprenderse a sí mismo. El prota pensó que era genial, pues por fin ya no tenía que ser aquel desperdicio de Niantian. Mientras absorbía la energía espiritual de su entorno, el protagonista fue regañado por la emperatriz, quien le empujó y le preguntó furiosa que si estaba buscando la misma muerte. El protagonista, tras ser golpeado, pensó que parece que se excedió un poco. Sin embargo, un poco creo que es una palabra un poco pequeña para lo que el protagonista generó. Aquella furia en la emperatriz no era normal, y posada encima del cuerpo de nuestro protagonista, asustado le preguntó que de qué manera quiere perder la vida. El protagonista, mirándola, pensó que parece que ella realmente quería eliminarlo y no le importaba nada. El protagonista de inmediato ordenó al sistema que activase su habilidad de supresión del aura, y tras activar esta habilidad, la energía comenzó a disiparse. La emperatriz se percató de esto y, sorprendida, preguntó que por qué su energía espiritual se fue de repente. Esta cayó rendida, preguntando que cómo era posible, pues no podía utilizar ni un poco de su fuerza. Simplemente cayó rendida en brazos de nuestro prota, quien asustado pensó que afortunadamente lo logró y las recompensas del sistema estaban funcionando. Solo tenía 3 horas para hacerse fuerte, o al menos buscar otra alternativa, pues incluso si el prota escapa ahora no podría alejarse lo suficiente, ya que cuando el tiempo se agote estaría condenado. El protagonista de esa manera decidió arriesgarse y, estando encima de la emperatriz, pensó que buscar la riqueza y la honra en medio de los peligros no era tan bueno como lanzarse y arriesgarse. El prota solo quería darle una gran sorpresa a la emperatriz.
pues el protagonista se colocó a hacer sus actos de pareja junto al Woking King, sorprendiendo así a la emperatriz de la secta de los demonios celestiales en múltiples ocasiones, y en 3 horas después el protagonista finalmente terminó bastante agotado. Tomando una taza de té comentó que ya estaba hecho, pues aunque le elimine ahora no serviría de nada, pues al fin y al cabo el prota aún tenía utilidad para ella. La emperatriz por otra parte comentó que tenía que tener paciencia, pues elimina al protagonista ahora no podría obtener el códice de los demonios celestiales, el cual según sus pensamientos tiene nuestro protagonista, y de esa manera la secta de los demonios celestiales perdería toda la posibilidad de resurgir. Esta solamente podía continuar haciendo su trabajo, y comentó al protagonista tras vestirse que debía ir al templo de los demonios celestiales al atardecer, pues la ceremonia de matrimonio se llevaría a cabo como de costumbre. El protagonista simplemente se percató de cómo la emperatriz se marchó. El prota quedó confundido y comentó que como era de esperar todavía le era útil. El prota estaba realmente loco atreviéndose a tratar a la emperatriz de esa manera, pues literalmente le quitó su llamada pureza, lo cual la emperatriz no quería. De inmediato el sistema felicitó a nuestro prota ya que ha completado la sorpresa que sacudió al mundo. Su recompensa sería de 10 años de progreso en su cultivación, y con su constitución actual, que es 10 veces mejor que lo que era antes, el protagonista alcanzó el nivel de un artista marcial de 2 estrellas, y así continuó aumentando. El prota se sorprendió y pensó que un estado que a una persona común le tomaría décadas alcanzar, y de repente el prota estaba en ese nivel. Además su habilidad sigue mejorando constantemente, y después de una hora el sistema comentó a nuestro prota que ha alcanzado el nivel de 6 estrellas de Xuan Gushi, así que el panel de atributos ha sido activado. El protagonista ahora podía revisar sus propias características a través del sistema. El prota comentó que la mejora finalmente ha concluido. Abriendo su panel de sistema y meditando, el sistema le comentó que su nombre era Nintian, con un poder Xuan Gushi de 6 estrellas, la constitución de constitución divina, pero no tenía ninguna técnica. Su velocidad de entrenamiento era de 10 veces y la comprensión de artes marciales igual. El protagonista en otras partes tenía sus bases rotísimas. El protagonista preguntó al sistema que a qué se refiere con una constitución divina, pero el sistema se negaba a responder. El prota le comentó que si no responde no le importa, pues de todos modos ahora el prota tenía los medios para contraatacar en ese mundo. Así no sería el desperdicio que anteriormente fue, y la emperatriz no lo vería solamente como la forma de llegar al códice, pues no importa cuán inútil fuese el anfitrión original, el protagonista después de llegar a ese cuerpo no se permitiría disfrutar vivir a expensas de los demás, ya que tarde o temprano podría perder la vida en un mundo tan peligroso. Pues a él no le importa si su esposa era la emperatriz. Algún día el prota se lo haría saber a todos, pues él, Nintian, también tiene las cualificaciones y la fuerza para estar en la cima de ese mundo. Demostraría todo el potencial que tiene un viajero en el tiempo. Ya más tarde en la plataforma de celebración o la de la ceremonia para el casamiento, vemos a las personas presentando al 8º líder de la secta de los demonios celestiales, la emperatriz Luo Guken. La gente se sorprendía y preguntaba que si acaso aquella era la presión de un experto en el reino Shendi. Las piernas de todos se encontraban temblando, pues la emperatriz Luo Qingqing era muy fuerte. El tercer príncipe simplemente suspiraba sonrojado pensando que la emperatriz realmente estaba a la altura de su reputación. Sin embargo, lamentablemente se casaría con alguien que no la merece. Su compañero le comentó que ha oído decir que el príncipe desenfrenado ha estado secretamente admirando a la emperatriz durante mucho tiempo, y a su parecer solamente el ilustre tercer príncipe Don Shen puede estar a la altura de tal mujer. Este era Quan Shao, con un cultivo del reino Wang, y su identidad es el maestro de la secta de las bestias salvajes, quien comentó al tercer príncipe que si fuese él definitivamente no permitiría que la emperatriz se casara con un inútil así sin hacer nada. Aquellas palabras del tipo cizañoso provocaron mucho
al tercer príncipe, quien temblaba lleno de furia. Sin embargo, simplemente tomó su taza de licor preguntando que cómo podría interferir en los asuntos de la emperatriz. Pero por dentro pensaba que tenía muchas ganas de ver cómo aquel perdedor que se atreve a casarse con la emperatriz logra salir adelante. De inmediato comenzaron a anunciar la bienvenida de nuestro protagonista Ningtian. Todos pensaban que el esposo elegido por la emperatriz era un discípulo de bajo nivel de la secta demonio, pues dicen que su cultivo era de un artista marcial ordinario de 2 estrellas. Y tras la bienvenida a nuestro protagonista, todo el mundo se percató de que él no había llegado. Preguntaban que cómo se atreve a llegar tarde a la gran boda con la emperatriz. De inmediato nuestro protagonista se presentó. Este pidió disculpas por llegar tarde y comentó que nadie le dijo que aquel lugar estaba a decenas de miles de metros de distancia de donde él vive, por lo que le hizo correr hasta la muerte. El prota comentó que afortunadamente su cultivación ha mejorado mucho, pues si tuviese su nivel anterior no llegaría ni en un día. El prota de inmediato comenzó a pedir disculpas. El tercer príncipe, mirándolo, pensaba que era un idiota, incluso faltando al respeto de la emperatriz de esa manera. El prota comentó que era su primera vez casándose y no tiene mucha experiencia. Todos sorprendidos preguntaban para sí mismos que si acaso el prota quería que lo perdonen porque no tiene experiencia casándose, pues aquel tipo habla de manera muy grosera para ellos. Incluso han escuchado que el prota es un criado de la secta de los demonios celestiales, por lo que realmente no conocía las normas. De inmediato el tercer príncipe, molesto, gritó que el prota actúa de manera imprudente, pues ha hecho esperar en vano a la emperatriz durante tanto tiempo. Este odiaba que el protagonista sacase excusas de sus mangas, pero el prota le preguntó que si acaso estaba enfermo, pues el prota se estaba casando con su esposa. No quería que le gritasen. Este simplemente debía esperar un poco más, ya que no permitiría que arruinen su noche de boda. Las palabras de nuestro protagonista dejaron atónitos a todos los invitados, quienes comentaban que el protagonista aún tenía la intención de ser la persona que tuviese relaciones, ya saben cuáles, con la emperatriz, pues este fue el mensaje el que el prota dio a entender con todas sus palabras, sorprendiendo absolutamente a todos en el lugar, lo cual de inmediato mejoró el sistema, quien lo felicitó por asombrar a todos obteniendo la comprensión del arte marcial del nivel terrestre, la palma del demonio celestial, a una velocidad 10 veces mayor. El protagonista tuvo éxito en la comprensión de dicha técnica y alcanzó la maestría completa. Ahora el prota tenía sus specs al máximo. Pensó que como se esperaba el escenario de aquella boda era un gran tesoro. Este podía continuar sorprendiéndolos a todos, pues incluso una habilidad de gran nivel como la palma del demonio celestial podía ser aprendida por el sistema inmediatamente, lo cual sorprendió a nuestro prota. El tercer príncipe del reino, Don Shin, comentó que por qué el protagonista se casaría con ella, pues al parecer para él el protagonista solamente era un poco más guapo que sí mismo, y en términos de fuerza definitivamente podría aplastar a nuestro prota, como si de una hormiga se tratase. Este estaba furioso, golpeó su mesa y preguntó que cómo podría aquel simple sirviente compararse con él. De inmediato gritó al protagonista que se detuviera. Este iba a proteger la dignidad de la emperatriz Luo Qingqing y desafiaría la autoridad de nuestro prota, el próximo emperador. Le preguntó que si acaso se atreve a aceptar su pelea. La gente, tras escuchar aquella propuesta, pensó que en términos de habilidades el príncipe destacaba entre los más jóvenes, pero parece que tiene cierta insatisfacción en su corazón. Todos pensaban que el prota sería aplastado como una hormiga. De inmediato, aquel tercer príncipe comentó que no iba a intimidar a un inútil como nuestro prota, pues podía limitar la mitad de su fuerza, y si el prota era un hombre debía aceptar su desafío. La emperatriz quedó pensativa. Sus planes estaban a punto de ser arruinados, ya que el prota era el único medio para llegar a lo que ella desea, el códice. El líder del clan de las bestias estaba feliz ya que su provocación dio frutos. El tercer príncipe cayó en molestia y provocó una gran pelea.
El tercer príncipe, por otra parte, furioso, pensaba que incluso limitando la mitad de su fuerza a derrotar el prota sería pan comido. Siempre que aquel perdedor esté de acuerdo, podía utilizar eso para lucirse frente a la emperatriz. El protagonista, por otra parte, simplemente aceptó el desafío del tercer príncipe. Pensó que podía utilizar a aquel tipo para sorprender a los hombres fuertes que estaban allí presentes. El tercer príncipe comentó a nuestro prota que este era un insignificante que no aprecia su propia existencia, pues incluso si reduce a la mitad su habilidad, sería más que suficiente para aplastarlo como un miserable mosquito. Así, quería que el protagonista le permita ver si realmente tenía la capacidad y el mérito para estar a la altura de la emperatriz. Todos estaban de acuerdo, pues para ellos tenía sentido, debido a que la emperatriz debería casarse con un príncipe o hijo santo de gran poder. El protagonista, mirando a su combatiente, pensó que ya que quería pelear con él sin importar, entonces no debía culparle si era malvado. El prota le comentó a este tercer príncipe arrogante que ya que él era un invitado le permitiría hacer el primer movimiento. Aquel tercer príncipe comentó que si lanza el primer movimiento era probable que sea motivo de risa para todos. Así que era mejor que él, el protagonista, el perdedor, actúe primero. El protagonista simplemente comentó esto para dejar que aquel tipo se diese el paso para él y preparando su energía interna. El protagonista estaba a punto de lanzar su ataque. El tercer príncipe comentó que el protagonista tenía una postura muy inestable y aquella respiración irregular para él era completamente inútil debido a que los movimientos del prota eran realmente dignos de burla. Sin embargo, el protagonista realmente concentraba una gran cantidad de energía espiritual. El gran anciano de la secta demonio decía que la majestuosidad que la secta del demonio ha mantenido durante muchos años está a punto de ser arruinada por un inútil. Sabían que el protagonista tenía la mente inestable y era fácilmente influenciado con solamente unas pocas palabras agresivas. Preguntaban que por qué la emperatriz no actuaba. Pero el protagonista, preparando su golpe, comentó que sus habilidades con la palma realmente no son tan buenas. Sin embargo, son más que suficientes para acabar con este tercer príncipe. Aquel tercer príncipe, a punto de recibir el ataque de nuestro protagonista, comentó que para él solamente era un chiste, pues una habilidad de palma con la actual fuerza de nuestro prota ni siquiera podría ejercer gran poder. Sin embargo, todo lo contrario pasaba, pues el protagonista, tras ejecutar su técnica de la palma, dejó ver a este tercer príncipe la majestuosidad de la palma del demonio celestial, técnica la cual el protagonista ya tiene su maestría completa, sorprendiendo así al tercer príncipe. Sin embargo, para él ya era demasiado tarde. La gente, sorprendida, miró la técnica de nuestro prota y preguntaban que si acaso aquella era la palma del demonio celestial. No entendían cómo era posible. El tercer príncipe, bloqueando el golpe de nuestro prota, pensó que él mismo solamente estaba en el nivel de artista marcial ordinario. Preguntaban que cómo puede tener un dominio sobre la técnica marcial de nivel terrenal. Aquel tipo intentaba levantar el sello de su energía, todo esto para volver a sacar el 50% de su fuerza que ató, pero no estaba funcionando, pues el protagonista tenía ayuda externa. Aquella ayuda externa era por parte de la emperatriz, la cual ayudó al prota suprimiendo mucho el cultivo de este tipo. Este tercer príncipe pensó que la emperatriz le estaba reprimiendo, estando sin nada más que hacer, simplemente podía recibir el ataque de nuestro prota. Tras el golpeado, el tercer príncipe comentó que si aquel tipo era solamente un inútil, era imposible que pueda derrotarle. Así fue como aquel tercer príncipe, por arrogante, fue golpeado en contra de una columna y la gente sorprendida miraba al tercer príncipe y comentaban que ese pedazo
pedazo de basura parecía estar utilizando la palma del demonio celestial contra el tercero. No entendían cómo el protagonista podía utilizar ese tipo de habilidades, pues para él debería ser casi imposible debido al nivel terrenal. La emperatriz, por otra parte, quedó sorprendida y pensó que el protagonista realmente era fuerte y preguntaba que si podría ser que el prota realmente era la clave para el libro del demonio celestial. Y además, esa tarde el protagonista incluso se atrevió al tocarla como si de una pareja se tratase. Preguntaba que si acaso el prota fue el responsable de la inexplicable desaparición de su energía espiritual en ese momento. Pues al parecer la emperatriz al final estuvo juntando todos los puntos de su suposición. El protagonista continuó sorprendiendo a todos en el lugar. Para él era justo ese efecto el que buscaba, debido a que este le dio una gran recompensa y debido a que sorprendió a toda la audiencia, el protagonista completó la aniquilación grupal. El anfitrión, el prota, completó el logro de sorpresa sorprendiendo a toda la audiencia y su recompensa era el cuerpo encantador divino. El prota pensó que esta era una gran recompensa. Todo esto porque el cuerpo celestial divino aumenta el encanto ilimitado, permitiendo que el anfitrión pase entre las flores como si nada, sin manchar una sola hoja. Para todas las chicas presentes, el protagonista se convirtió en un hombre demasiado guapo, exaltando así el corazón de todas las féminas presentes. Pero no solamente el de las féminas, también el de los tipos raros, pues en este manga no solamente mujeres, sino hombres estaban buscando a nuestro protagonista. El prota, por otra parte, preguntó al sistema que qué estaba haciendo, pues ahora era la ceremonia de su matrimonio y la emperatriz Luo Guqin estaba mirando a la emperatriz. El protagonista preguntó que por qué ella no reaccionó. Preguntó que si acaso será que su físico encantador no funcionó en ella. Pero de inmediato el protagonista se percató de una persona la cual gritaba furiosa, preguntando el por qué. Preguntaba que por qué la gente decía que el prota era un desperdicio. No entendía cómo pudo perder en su contra. Pero el prota le preguntó que como él podría ser un desperdicio. Pues el prota comentó que él siempre va a ser un desperdicio mientras no pueda dar un paso y alcanzar el cielo. Comentó que el cielo es tan extenso como el cielo y la tierra y tan diminuto como el ser humano. En ese mundo seguramente hay grandes practicantes capaces de volar, mover montañas y océanos, al igual que controlar el clima y hacer todo lo imposible. Pues el prota simplemente reconoce quién ha sido hasta ahora y estos, con modestos logros, se creen superiores. Sin embargo, en la opinión de nuestro prota, no son más que prodigios autoproclamados. Pues prácticamente, dice la traducción, es que los únicos que desprecian al resto son las ranas en el fondo del pozo que se creen genios y no ven más allá del cielo. Todos estaban furiosos tras escuchar que el protagonista los llamó genios autoproclamados. Uno de ellos comentó que todo aquel que no pueda ascender al cielo de un solo paso era simplemente un desecho. Estos eran unos métodos despiadados para ellos, pues aquellos santos hijos y príncipes suelen ser tratados como genios, ya que con una sola palabra ese individuo, nuestro prota, hizo que sus corazones se rompieran. Una táctica atacada directamente al alma, aunque yo no creo que atacaran el alma de estas personas, sino su propio ego. Mirando a nuestro prota, todo el mundo cambió su percepción al respecto de él, pues el prota ahora tenía la elegancia de un sabio. Un anciano de inmediato preguntó al protagonista que dónde aprendió la palma del demonio celestial y pensó que si el prota continúa hablando teme que los corazones taoístas de aquellos santos hijos y príncipes se harían añicos, ya que el prota tiene una lengua muy afilada. El prota le explicó al anciano que aprendió la técnica de la palma del demonio celestial dentro del pabellón de las sagradas escrituras. Sin embargo, el prota pensaba que no podía decirle que le fue dado por el sistema. Aquel tipo comentó que de hecho hay una copia de la palma del demonio celestial en el pabellón de las sagradas escrituras. Preguntó al prota que cuánto tiempo le llevó a aprender la técnica de la palma del demonio celestial. El protagonista lo dejó en duda, comentando que la verdad se tardó, pero lo pensó bien antes de decirlo, pues si le dice que un minuto probablemente no le crea, así que aumentaría un poco más el tiempo. El protagonista de inmediato comentó
que le tardó un día aprender dicha técnica. Un día entero. Esto sorprendió a absolutamente todos quienes no pensaban que fuese posible, pues era una técnica que por lo menos una persona tenía que pasar toda su vida entrenándola. El prota preguntó que si acaso era tan sorprendente, pues deliberadamente extendió el templo más de 1000 veces. O al menos el que le dijo. El prota comentó que era extremadamente difícil practicar la palma del demonio, pero le tardó un día. El anciano comentó que era posible que la gente común no pueda practicarla con éxito incluso si pasan toda su vida. Incluso a la talentosa emperatriz le tomó 3 días. Y el prota lo logró en 1. Estos lloraban, comentando que el ancestro supremo ha mostrado su divinidad y finalmente ha surgido un discípulo en la secta del demonio celestial con el talento suficiente para igualar a la emperatriz. Pero bueno gente, así es como estaré dejando la primera parte de Me Vuelvo Invencible al sorprender a todos. Si quieren ver lo que pasa con la emperatriz después de revelar su verdadera fuerza, estaré colocando una meta de 10.000 vistas, así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.